el mensaje de la palabra de Dios. Adelante, pastor. Bien, gracias, Franz. Hermanos, buenas noches a todos ustedes una vez más, a los amigos también que nos están escuchando en esta noche. Sean bienvenidos aquí por este medio y deseándoles que todos ustedes estén siendo cuidados por el poder de Dios. Hermanos, en esta noche vamos a compartir algo que está en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 51 y 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice allí, Primera de Corintios. Entonces, capítulo 15, versículos 51 y versículos 52. ¿No? La palabra de Dios dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, habíamos estudiado la última vez acerca de este versículo 51-52, donde el apóstol empieza ahora a hablar cómo va a ser la resurrección de nuestros cuerpos. Recuerde que algunos en la iglesia de Corinto estaban negando la resurrección corporal, pero el apóstol expone toda una serie de argumentos para poder defender de que sí va a haber una resurrección física con unos cuerpos transformados, que algún día el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Y en este versículo 51 expone diciendo: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta palabra aquí significa mirar. ¿Cómo será transformado el creyente para heredar el reino? El apóstol le comunica un misterio a sus lectores, el cual es una revelación que Dios le entrega directamente al apóstol Pablo. ¿Y qué es un misterio? Habíamos dicho que un misterio es algo que había sido revelado en el Antiguo Testamento, que no había sido revelado pero de una manera tan clara, pero que en el Nuevo Testamento Dios se lo señaló de una manera tan cristalina a los apóstoles para que ellos puedan enseñarlo a la iglesia. Y la resurrección es un misterio, es decir, tiene que ver con la transformación futura de los creyentes. El misterio dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando el apóstol dice no todos dormiremos, habíamos dicho que esta palabra dormiremos es un eufemismo, y ese eufemismo habíamos dicho que es una palabra que sustituye a otra palabra para evitar una verdad incómoda. Entonces, en lugar de decir no todos moriremos, él emplea esa palabra que dice no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esta palabra transformados abarca a todos los creyentes, los muertos y los vivos, y es una alteración completa del estado físico del creyente. Es decir, que la palabra todo se refiere a aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo, que en este mundo se han arrepentido de sus pecados y han creído que Él vino a salvarnos de la ira venidera. Habíamos dicho también que el apóstol dice en un momento. ¿Cómo será esta resurrección? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y esta palabra momento, habíamos explicado que se deriva de la palabra átomo. ¿Y qué es el átomo? Es algo que ya no puede fragmentarse más o dividirse más. Entonces, cuando el apóstol habla en un momento, está diciendo en la mínima cantidad de tiempo posible, donde ya no puede fragmentarse más, en ese mínimo tiempo que puede ser quizás milésimas de segundo, nuestro cuerpo que es corruptible, nuestro cuerpo que muere, pasará a ser incorruptible. Un día, en el futuro, cuando el Señor venga, transformará nuestros cuerpos. Si hemos muerto,
Esperaremos en ese final, en esa venida del Señor. Y si por la gracia de Dios estamos vivos como hoy, seremos transformados. Y la Biblia dice, en una milésima de tiempo, en un corto tiempo, como que si fuera un abrir y cerrar de ojos, como que si fuera un parpadeo tan rápido, así será la resurrección de nosotros, la resurrección física, la resurrección de nuestros cuerpos. Y esto será un momento glorioso para cada uno de nosotros, para la iglesia, para los que creemos en Jesucristo. ¿Cuántas personas han descansado, han dormido, esperando este momento que un día va a suceder? Y es el momento más glorioso para todos nosotros, cuando se acabe por fin esta situación difícil como la que estamos atravesando, donde mucha gente está sufriendo, mucha gente ha perdido sus trabajos, mucha gente no tiene que comer, mucha gente está delicada, está enferma, mucha gente ha muerto, mucha gente ha perdido sus seres queridos y han habido un sinnúmero de situaciones por las cuales la gente está derramando muchas lágrimas, está experimentando el dolor. Pero eso un día se acabará cuando venga ese momento tan sublime que dice la Biblia que ocurrirá esa transformación, esa resurrección corporal en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y eso es lo que esta noche queremos estudiar. Aparte de esto, es un estudio profundo, es un estudio largo acerca de lo que significa la final trompeta, pero dice la Biblia, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Ah, qué feliz! Y momento, ese instante tan hermoso en que el ser humano, el que está vivo, la persona que durmió, la persona que está muerta, nuestros hermanos en Cristo que han fallecido, los que a través de los siglos murieron, entonces escucharán esa voz de nuestro Señor, esa voz de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que en ese instante seremos resucitados incorruptibles, nosotros seremos totalmente transformados. Qué momento hermoso que esperaremos un día y cuánto anhelamos, deseamos que eso algún día suceda y lo más pronto posible. Por eso en el último libro de Apocalipsis, el Señor, cuando empieza a hablar a Juan, le dice, he aquí, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol responde, sí, Señor, ven, Señor Jesús. ¿Y cuántos de nosotros deseamos que el Señor venga? Él va a venir, hermanos, un día. Él va a venir, dice, como ladrón en la noche, pero dice la Escritura aquí a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y las personas vivas seremos transformados. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué significa esta palabra, la final trompeta? Cuando se habla de la final trompeta, significa el acaecimiento de la resurrección. Es decir, va a dar lugar a que se produzca la resurrección, esa parte que está dentro de lo que significa el credo de los apóstoles, de los cristianos. Esto significa que ese toque será el último de la historia de la redención. Este texto se puede comparar, usted va a encontrar un pasaje que está en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, en la cual la última de las 7 trompetas suena para anunciar la consumación del reino de Dios, aunque no es lo mismo. O sea, esta final trompeta no es la misma que ocurre en el libro de Apocalipsis 11:15. Sin embargo, se compara con esto porque significa que Dios va a empezar ya su reinado. Es la consumación del reino de Dios. Empieza ya a establecerse el reino de Dios
con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La trompeta final juega el papel del heraldo. ¿Qué era un heraldo? Una persona que se colocaba allí en la parte fortificada, en lo más alto de la ciudad fortificada, para anunciar una llegada de alguien, y lo ponía a la vanguardia, lo alertaba acerca de si era un peligro. Entonces la trompeta se tocaba para anunciar algo, y todos los que estaban dentro de esa ciudad tenían que rápidamente poder estar alertas para poder defenderse. La trompeta, usted la va a leer en la literatura apocalíptica, la va a leer ahí esa palabra en el libro de Apocalipsis, pero también lo va a leer en todo el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, por ejemplo, aquí en el Isaías 27:13 dice lo siguiente, les leo. Si usted tiene la Biblia ahí en casa, búsquelo. Isaías capítulo 27, verso 13, ahí en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Isaías capítulo 27, verso 13. Lo que Pablo quizás tenía en mente, porque él de alguna manera toca este versículo, dice, quizás tenía en mente esta promesa que acontecerá en aquel día, proyectándose hacia adelante, hacia el futuro, que se tocará con gran trompeta. Y lo que Isaías está hablando es de una profecía en la cual el pueblo de Israel, que había sido dispersado, un día regresará a su tierra. Y ya lo están, y han regresado ya. Han regresado muchísimos de diversos lugares. Hace unos días les compartí que había estado escuchando una conferencia acerca de una hermana que nació acá en la selva del Perú, y que ahora está en Israel, y que por ser descendiente, por ser judía, tuvo que irse allá, y ahora está allí y está anhelando, esperando la llegada del Mesías, porque ella es una creyente en el Mesías, en Jesucristo. Sin embargo, recuerde que la gran mayoría de la nación de Israel no cree en Jesucristo. Sin embargo, los que hemos creído en Jesucristo, creemos de que un día Él va a venir por nosotros, pero también se cumplirá que en el futuro, algún día, el pueblo de Israel será totalmente reunido en ese lugar, porque ahí va a descender el Señor Jesucristo. Y el apóstol tenía en mente posiblemente esta promesa que en aquel día resonará esa trompeta para reunir el Señor Jesucristo a todo su pueblo, a su pueblo por el cual Él pagó en la cruz con un precio tan grande, que fue derramar su sangre para poder morir por nuestros pecados, y así hacer posible tener esa comunión tan cercana con Dios, para poder Él que nos pueda adoptar como hijos y darnos ese regalo que es por gracia, que Dios te lo da, te lo regala, te lo concede si tan solo tú pones tu fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa la trompeta final? La trompeta final significa que será la última parte en lo que concierne a los cristianos vivos, porque se tocará al final de la era de la iglesia, cuando todos los creyentes serán arrebatados de la tierra. Es decir, la trompeta final significa el final de la era de la iglesia. Recuerde que la iglesia también forma parte de ese misterio que habíamos dicho, algo que en el Antiguo Testamento no estaba tan claro, pero que en el Nuevo Testamento fue revelado de una manera más cercana a todos los creyentes. Entonces será ese final. Recuerde que estamos en la era de la iglesia, en que el Espíritu Santo está trabajando en las personas para poderlos llevar a Jesucristo.
¿Y cuándo se dará esa trompeta final? Bueno, cuando se toque esa trompeta final, cuando el Señor venga por su iglesia, ahí será el final de la era de la iglesia. Eso es lo que significa la trompeta final. Es decir, se refiere a esa reunión de todo el pueblo de Dios. Significa la reunión, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Son todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los ciclos, especialmente desde que vino el Espíritu Santo, allí cuando ellos estaban ahí en el tiempo de Pentecostés, hasta el día que Jesucristo venga, todos los creyentes seremos arrebatados, y eso es lo que significa la final trompeta. Significa el término de la era de la iglesia, el término de la etapa de la redención. Encontramos algunas frases similares en el Antiguo Testamento que tienen un tono profético. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 4, verso 5, si usted tiene ahí la palabra de Dios, puede buscarlo, pero escúchelo. En Jeremías 4, 5 dice, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Cuando se habla acerca de las trompetas, se habla muchas veces de una reunión. Cuando se tocaba la trompeta, vamos a estudiarlo un poquito más adelante, si Dios lo permite, la próxima. Vamos a estudiar mucho esto de las fiestas, y había una fiesta que los israelitas hasta hoy tienen, que es la fiesta de las trompetas. Y cada vez que empezaba esa fiesta de las trompetas, se tocaba y el pueblo se reunía. Así que la trompeta está asociada con una reunión entre Dios y su pueblo, pero también implica que significa el inicio de un juicio. También significa que se van a dar algunas profecías en el futuro. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, también se asocia la trompeta para poder apercibir y poder reunirse con Dios, con su pueblo. Por ejemplo, en Ezequías 33:5 dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Cuando usted estudia el libro de Ezequiel capítulo 33, en esos versículos del 1 al 5, ese pasaje habla acerca de la función que realizaba este hombre. Tenía una función tan sustancial, tan importante para su pueblo. Él estaba en lo más alto de la torre de la ciudad fortificada, en lo más alto, y cada vez que él veía el peligro fuera de la ciudad fortificada, él tocaba la trompeta, tocaba la trompeta. Cuando había un peligro, él tocaba la trompeta y toda la gente que estaba al interior de la ciudad tenía que apercibirse. ¿Por qué? Porque si no escuchaba esa trompeta, entonces podía venir el ejército enemigo y destruirle y matarle. Entonces, este hombre, el heraldo, tenía una función tan interesante porque él tenía que advertir del peligro que estaba rondando en esos instantes. Él tenía que tocar la trompeta para que la gente pudiera defenderse. Si la gente no escuchaba ese sonido, entonces era una persona negligente, y la muerte de esta persona era culpa de la propia persona, pero no era culpable el heraldo. Él tenía que tocar la trompeta. Entonces, cuando él tocaba la trompeta, la gente se apercibía y podía defenderse. Entonces, de esa manera, esa persona podía librar su vida. ¿Qué significa entonces que se va a escuchar cuando tú escuchas? Porque el Señor mismo, con trompeta de Dios, ¿no? Trompeta de Dios. ¿Qué significa? La voz de Dios, la voz de Jesucristo. Jesucristo es
viene a ser el heraldo, donde tú tienes que escuchar esa voz y poderte preparar, porque corres un peligro. Si tú no eres cristiano, si tú no te has arrepentido y si tú no has creído en Jesucristo, cuando el Señor venga, cuando se escuche como esa voz de trompeta, ese heraldo hable, entonces no lo vas a escuchar porque no has creído en Jesucristo, porque no te has arrepentido de tus pecados y entonces está en peligro, ya el peligro ya está, porque sencillamente tendrás que pasar por el juicio divino, el juicio de Dios. Pero cuando el creyente, la persona que en este mundo, como yo, o como algunas personas que están aquí, que son mis hermanos, que son cristianos, ellos se han apercibido del heraldo, es decir, han escuchado el evangelio, han escuchado esa voz de peligro. Si tú mueres sin Cristo, experimentarás la desolación, experimentarás el infierno. Pero si tú has escuchado el evangelio, si tú has escuchado la voz de Dios, entonces te apercibes y dices, no, yo no quiero ir al infierno. Yo sencillamente tengo que ir al cielo, pero para eso tengo que creer en Jesucristo. Tengo que arrepentirme de mis pecados, pero también tengo que poner mi fe y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Jesucristo vino con el propósito de poder librarme de la ira, porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es decir, tu vida en el futuro después de la muerte, porque recuerda, la muerte no es el fin. Cuando uno muere, hemos estado estudiando a lo largo de todo esto, que después de la muerte hay un más allá. Y si morimos sin haber creído en Jesucristo, sin habernos arrepentido, sin haber puesto nuestra fe en Él, experimentaremos la desolación, experimentaremos el infierno. Entonces, el Señor va a venir un día. El Señor va a venir y cuando Él venga, los que hemos creído en Él, escucharemos esa voz del heraldo y entonces nuestras vidas hemos sido librados de esa desolación. ¿Por qué? Porque vamos a poder estar con el Señor. Eso es lo que significa la trompeta. Y aquí la Biblia dice la trompeta final. Hay un pasaje en el libro de Esdras, capítulo 3, en el libro de Esdras, también en el Antiguo Testamento, entre los versículos del 10 al 11, Esdras 3, 10 al 11, te leo, escucha, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y me preguntarás, ¿y qué relación tiene esto con la trompeta final? Bueno, te explico. Resulta que el pueblo de Dios, por causa de su desobediencia, de su idolatría, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí estuvieron 70 años, 70 años. Pero luego ellos regresaron. Recuerden que cuando vino Nabucodonosor destruyó el templo y el templo significaba la presencia de Dios. Era el lugar donde se reunía Dios y su pueblo, pero debido a que su pueblo había desobedecido al Señor, adorando a otros dioses, el Señor envió un ejército enemigo y Nabucodonosor y su ejército babilonio destruyeron todo este templo y ellos fueron llevados cautivos por 70 años. Fueron destruidos este templo. Pero luego de los 70 años ellos regresaron nuevamente.
a su lugar de origen. Y cuando ellos regresaron, en el momento que llegaron, empezaron a reconstruir nuevamente ese templo. Es decir, empezaba una nueva etapa donde ellos iban nuevamente a tratar de reunirse con su Dios. Pero el templo era importante. El templo para ellos significaba mucho porque significaba la presencia de Dios con ellos. Y cuando ellos regresaron, dice que cuando empezaron a levantar los cimientos, las bases de este templo, dice la escritura aquí que los sacerdotes fueron vestidos con sus ropas especiales y empezaron a tocar, a sonar las trompetas. Y los levitas, que también eran los encargados de servir en el templo y eran los músicos, empezaron también con los címbalos a alabar el nombre del Señor, porque empezaba una nueva etapa. Habían estado cautivos 70 años, habían regresado y habían sido liberados y ahora se disponían a estar nuevamente en la presencia de Dios porque el templo se estaba levantando. ¿Y qué significa entonces la trompeta? Hermanos, que nosotros, ¿cuántos años hemos estado cautivos en el pecado? ¿Cuántos años? Pero luego, por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, empezamos una nueva etapa en nuestra vida y significa que vamos a reunirnos un día. Cuando la trompeta suene, entonces nos reuniremos con el Señor y empezará una nueva etapa. Todo lo que fue hacia atrás, nuestra vida pecaminosa, todo lo que hicimos en este mundo cuando no conocíamos a Dios, entonces quedó atrás. Pero cuando venga el Señor, entonces nos reuniremos con Él. Empezará una nueva etapa. Y aquí el pueblo de Israel estaba empezando una nueva etapa. Se iban a reunir de nuevo con su Señor. Se estaban levantando el templo y los sacerdotes estaban tocando las trompetas. Entonces, la trompeta significa la reunión de Dios con el pueblo, con su pueblo, con su pueblo. Ahora, la trompeta final, dice, a la final trompeta, dice. Aquí no digo, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, dice, ¿no? La trompeta final significa o señala el momento de la comparecencia divina. ¿Qué significa comparecer? Es cuando tú eres llamado a tener que reunirte con alguien, ¿no? En estos días, por ejemplo, hablando un poco saliendo un poco del tema, pero quiero tocarlo para ilustrarlo. Por ejemplo, en la política, el Congreso ha llamado a comparecer a la ministra de Economía. Entonces, ella ha tenido que ir a comparecer, a reunirse porque ha sido llamada. Entonces, la trompeta final significa que nosotros vamos a ser llamados para poder estar con nuestro Señor. Entonces, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículos 16 al 17, ahí encontramos que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y salieron de Egipto, donde habían estado esclavos por más de 400 años, 430, dice la Biblia, y luego de haber salido, llegaron a un lugar Refidín, y luego llegaron a esta zona que se llama el monte Sinaí. De ahí, en ese lugar, Dios llamó a su líder, a Moisés, y le dijo, ven con Aarón y reúne a todo el pueblo, pero que el pueblo venga aquí. Yo voy a hablarte a ti, Moisés, pero el pueblo tiene que estar para escuchar mi voz. Así que Dios llamó al pueblo para que pudiera escuchar la voz de Dios, pero lo más importante que lo que significa esto es que Dios llamó para reunirse con su pueblo, para que su pueblo pudiera escuchar la voz de Dios. Y mira lo que dice, escucha lo que dice ahí. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Esto es lo que significa la trompeta. Era un sonido de bocina. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo
para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Entonces, aquí la escritura dice claramente que el Señor llamó a su pueblo para reunirse con él. Y Moisés sacó al pueblo del campamento para poder recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. ¿Y qué ocurrió en ese monte? Dice que ocurrieron truenos, ocurrieron relámpagos, una espesa nube vino porque la presencia de Dios estaba descendiendo de los cielos y cuando iba descendiendo la presencia de Dios se escuchaba un ruido como de bocina muy fuerte, o sea, un sonido de trompeta y eso es lo que significa la trompeta, la reunión de Dios con su pueblo. Así que eso implica el momento de la comparecencia divina y será la última llamada para la iglesia porque el rostro de nuestro Padre Celestial estará presente con nosotros para siempre. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice a la final trompeta, he aquí un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados, significa que es el último llamado que Dios hace a su iglesia para reunirse con su pueblo donde vamos a estar con nuestro Padre Celestial para siempre. Primera de Corintios capítulo 13, en este mismo libro, unos 2 capítulos atrás, tú revisa este versículo 12 que dice el apóstol, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Hermanos, hay tantas cosas que son difíciles de entender, pero llegará ese momento glorioso en que un día estaremos reunidos con nuestro Señor y le veremos cara a cara. Y para eso es lo que dice allí, a la final, trompeta, a la final, trompeta. Así que, hermanos, eso es lo que significa. Ahora, quizás algunas personas nuevas aquí quizás no me puedan entender, pero tú que eres hijo de Dios sí me entiendes. Pero te voy a explicar algo. Uh, Muchas personas, los estudiosos de la palabra de Dios, los comentaristas, los exegetas de la palabra de Dios, tienen diferentes posiciones. Mi posición y la de nuestra iglesia Divino Redentor es que la iglesia será arrebatada, será llevada antes de que venga esa etapa que va a ser difícil, dura, terrible para la humanidad, en que un día va a venir el anticristo, esa persona que va a decir, vengo a traer paz, que va a poner en paz a todas las naciones. Y su pueblo que rechazó a Jesucristo, el pueblo judío, le va a recibir como su Mesías. Pero son 7 años terribles en que va a perseguir a aquellos que van a darse cuenta de que este es un hombre que usurpador, un hombre que está haciéndose pasar por Jesucristo. Pero cuando ocurre ese tiempo, que va a ser terrible para la humanidad porque van a venir los juicios de Dios, eso se llama la gran tribulación, donde Dios va a castigar al mundo por haber rechazado el mensaje de Jesucristo. Cuando ocurre ese tiempo, nosotros los que creemos en Jesucristo, la iglesia, creemos que ya no vamos a estar en ese tiempo. Lo vamos a explicar más adelante. Entonces nosotros creemos en una posición de que no vamos a pasar por la tribulación. Hay gente que piensa que la iglesia va a pasar por la tribulación y que la iglesia va a ser arrebatada al final de los 7 años, que se llama la tribulación, y a eso se le llaman los post-tribulacionistas. La palabra post significa después de, ¿no? Después de la tribulación. Sin embargo, nosotros somos pretribulacionistas. Significa que creemos en que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. También hay otra posición que dice, personas que piensan que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la tribulación. Pero analizando cada una de estas posiciones, hermanos, cada una tiene sus pros y cada una tiene sus contras. Pero nuestra posición, cuando la estudiamos, tiene muchas
fundamentos para poder aseverar de que la iglesia va a ser arrebatada antes de que ocurra este tiempo terrible en que venga el anticristo. Así que no hay base para los postribulacionistas que argumentan que ellos dicen que el toque de la trompeta que habla Primera de Corintios, la final trompeta, ellos dicen es el séptimo mencionado en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Hermanos, en el libro de Apocalipsis encontramos que hay un evento que se llaman las 7 trompetas, en el cual se desatan uno a uno los juicios de Dios. Cada vez que un ángel toca una trompeta, se desata un terrible juicio sobre la tierra. Y son 7 trompetas. Esa séptima trompeta, los post-tribulacionistas, los que creen que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación, dicen que es la misma de Primera de Corintios 15, pero no es así. Vamos a explicarla, Dios mediante, el próximo servicio con la ayuda de Dios, si Dios nos da vida, pero no es así. Entonces, no, son 2 eventos distintos, son 2 eventos diferentes, porque la iglesia no va a estar durante ese tiempo de la tribulación. 1 Corintios 11, 15 al 19 te dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Miren, observe esta palabra: y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo grandes relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Recordando lo que dice el Nuevo Testamento: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice que Jesucristo nos libra de la ira venidera. Desde que tú te acercas al Señor Jesucristo, desde que tú y yo nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Y cuando hablo de poner nuestra fe en Él, no estoy diciendo que para ser salvo yo tengo que decir: Señor, mira mis obras, lo que yo he hecho, mira cómo me conduzco en esta tierra, sino que yo tengo que poner mi fe en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Recuerde que Dios nos salva no por obras, no por lo que soy, no por lo que he cometido, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Y Él pagó el precio por mis pecados. Él dio su vida, Él dio su sangre, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y yo pongo mi fe y digo: Señor, tú has muerto por mi pecado y no lo merezco. Sin embargo, por solo creer en Él, tengo la salvación, tengo el perdón de mis pecados, tengo la vida eterna y soy libre de tu ira. Así que cuando tú ya eres un hijo de Dios, yo ya soy libre de la ira de Dios. Pero cuando este versículo dice: el cual nos librará de la ira venidera, Pablo está proyectándose a lo que hemos dicho, la gran tribulación, que es lo que dice aquí, que cuando se toca la séptima trompeta, se empieza a desencadenar la ira de Dios sobre este mundo, Hermanos, ¿no crees que Dios, con todo que esto que estamos pasando, Dios tiene ira, donde mucha gente ha muerto con este virus que ha matado mucha gente, aún de nuestras propias familias? Eso es parte de lo terrible que va a suceder un día cuando vengan los 7 años. Porque todo el mundo, y todo el mundo va a tener que sufrir las consecuencias de la ira de Dios.
pero va a haber un momento crucial, va a haber un momento, va a haber un tiempo terrible que son 7 años en que la ira de Dios se va a desatar sobre este mundo. Y entonces cuando se toca la trompeta dice, se airaron las naciones, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar ha venido. Ese es el tiempo eso es lo que se llama la ira venidera. Pero cuando Pablo dice, el cual nos librará de la ira venidera, nos está diciendo que no pasaremos por ese momento terrible, no experimentaremos la gran tribulación, ya no estaremos cuando el anticristo venga, hermano. Entonces las trompetas de Apocalipsis corresponden a los juicios que habrá durante la tribulación, mientras que la trompeta de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, se relaciona con la iglesia. No va a haber tiempo para explicarlo, pero en el próximo servicio sí va a haber. Y te lo voy a explicar en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis, cuando lo tomas, hay dos maneras de interpretarlo. Uno, que tú lo tomes de una manera espiritual. Hay gente que lo espiritualiza, y esos son los post-tribulacionistas, los que no creen en el milenio, que lo espiritualizan. Pero cuando tú lo tomas de una manera literal, como por ejemplo dice 1000 años, tú tienes que creer que son 1000 años. Cuando tú lo estudias de esa manera, el libro de Apocalipsis es un libro que se va desarrollando en una forma sistemática en cuanto al tiempo. Y vemos que al principio la iglesia es arrebatada, y luego va a venir un tiempo que es la tribulación, y luego viene un tiempo en que viene el Señor Jesucristo en poder y gloria, y tú lo vas a ir desarrollando y lo vas a ir estudiando paulatinamente a lo largo de sus capítulos, de principio al final. Y puedes hacer una gran diferencia, comparar de que estos juicios que van a ocurrir con estas 7 trompetas no es lo mismo que la final trompeta que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. No es lo mismo, es distinto. Y eso, Dios mediante, esperamos quizás en 2 reuniones más poderlo ir estudiando. Pero hermanos, quiero decirte de que la trompeta de 1 Corintios 15, 52 no es la 7ª trompeta de Apocalipsis 11, del 15 al 19. Ahora, para poder terminar aquí, te expliqué y vimos lo que esta parte, cuando Dios convocó a su pueblo, y su pueblo se llamaba Israel en el Antiguo Testamento. Su pueblo era Israel. Ahora el pueblo de Dios se llama la iglesia. Todo el que cree en Jesucristo es parte del pueblo de Dios, y ya no hay un Israel. Ahora hay un pueblo que se llama iglesia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se toca Israel, y en el Nuevo Testamento se toca la iglesia. Son 2 eventos diferentes. Y hay gente que dice que Israel es la iglesia, y por eso es que han sacado tantas doctrinas, ¿no? Y bueno, pero son 2 cosas diferentes. Ahora, hay un comparativo. Quiero hacerte un balance, un comparativo entre Israel cuando fue convocado al Sinaí, porque Dios llamó a Israel al Sinaí para que escuche los mandamientos de Dios. Ahí vienen los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y muchos otros que Dios les dio. Pero hay un comparativo entre Israel en el Sinaí y la iglesia en el rapto. Es decir, entre lo que va a suceder en 1 Corintios 15, 52, cuando dice a la final trompeta, y lo que ocurrió con Israel en el Sinaí, en el libro de Éxodo del 19, del 16 al 17, que ya hemos leído cuando el Señor desciende, y hay bocinas, y hay truenos, y hay relámpagos, Moisés y Aarón sube, ¿no? Y el pueblo está allí escuchando. ¿Qué sucedió cuando Israel fue convocado por Dios ahí al Sinaí? Sucedió que los israelitas fueron ahí para poder escuchar que fueron redimidos, o sea, liberados de la esclavitud. Habían estado cautivos 400 años. Y Dios les dijo, mira ustedes lo que han pasado en Egipto, cómo han sufrido, cómo han pasado hambres, cómo han pasado momentos tristes, momentos dolorosos. Han sido esclavos, fueron redimidos de la esclavitud. Cuando ocurra, hermanos, la trompeta de Dios,
cuando escuchemos la voz de Jesucristo que viene por su iglesia, cuando seamos arrebatados, muertos y vivos, la iglesia será redimida del pecado, del pecado. Aún todavía pecamos, aún, a pesar de que somos cristianos, ya ha sido perdonado nuestros pecados, pero cuando Cristo venga seremos redimidos totalmente del pecado. Ahora, en el Sinaí, ellos, el pueblo de Israel, fueron consagrados a Dios. Se les dijo, ustedes tienen que vivir como un pueblo especial sobre la tierra. Me serán un reino de sacerdotes. ¿Acaso no somos sacerdotes los de la iglesia? Claro que sí. Pero cuando venga Cristo, nosotros seremos perfeccionados. El cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. En el libro de Éxodo se les pidió que ellos lavaran sus vestidos. El pueblo tenía que ir lavado sus vestidos, presentarse limpios, porque Dios es un Dios santo. Y estar en la presencia de Dios demanda santidad en nuestras vidas. Cuando Cristo venga, hermano, nos dará vestidos limpios, donde habitaremos para siempre con el Señor. ¿Qué ocurrió en ese monte? Dios descendió a la cima del monte. Recuerde que cada vez que Dios descendía, truenos, relámpagos, sonido de trompeta, bocina fuerte. ¿Qué dice que va a ocurrir en el rapto? Jesús vendrá en el aire. ¿Quiénes subieron allí a hablar con Dios? No subió todo el pueblo, porque si el pueblo pasaba el límite, todo el pueblo era consumido. Solamente personas autorizadas por Dios, los líderes como Moisés y Aarón, subieron para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, cuando se escuche esa trompeta final, toda la iglesia subirá. Todos subiremos, todos los creyentes. ¿Qué sucedió allí? Israel fue desposada con Dios. Es decir, a partir de ese instante cuando Moisés subió y Dios les trajo las tablas de la ley, los mandamientos, ellos se casaron, hubo un matrimonio, una relación entre Israel y Dios. Israel y Dios. Cuando Cristo venga, hermanos, la iglesia será desposada con Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Jesucristo. Finalmente, ¿qué ocurrió ahí? Dios moró con Israel. Dios descendió para reunir a su pueblo, para establecerles, darle las leyes, pero él quería morar. A partir de ese momento, Dios tuvo un matrimonio con Israel y empezó a morar con Israel. Hermanos, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestra cabeza, pero cuando Él venga, en este momento, cuando se escuche la trompeta final, la iglesia morará con Jesús para siempre. Hermanos, qué hermoso momento más glorioso y maravilloso pasaremos. ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿Deseas estar con él siempre con el Señor? Amén, hermano. Pero ¿qué de aquel que todavía no se ha percibido de ese heraldo, de esa voz, de esa trompeta que te dice, si tú mueres, no tienes a Cristo, morirás en el infierno? Pero si escuchas esa voz de Dios, esa trompeta de Dios, estarás con el Señor para siempre. Esa decisión, si no tienes a Cristo, depende de ti. Solo tienes que arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Y la iglesia que somos tú y yo, así como el pueblo lavó sus vestidos, tú y yo debemos limpiar nuestras vidas, vivir una vida de santidad, de pureza, porque vamos a encontrarnos un día con nuestro Señor, cuando ocurra la trompeta final, cuando escuchemos esa trompeta final. Quiero que inclines tu rostro y vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor. Así como tu pueblo de Israel, Señor, cuando tú lo convocaste al sonido de los truenos, los relámpagos y las bocinas o las trompetas, Señor.
Y cada vez que tú bajabas, la trompeta sonaba más fuerte y más fuerte. Y para el pueblo era irresistible esa voz. Solo Moisés y Aarón subieron, Señor. Sin embargo, tu palabra dice que ese misterio, ese momento glorioso que se desatará un día en la historia, ese abrir y cerrar de ojos que ocurrirá, Señor, en un instante, a esa final trompeta. Un día tu pueblo será reunido para estar siempre contigo, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestras vidas. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Y yo te ruego, Dios, que aquellos que aún todavía no son cristianos, ellos puedan en esta vida, en este peregrinar por este mundo, arrepentirse y creer en Jesucristo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos edifica, nos consuela, nos redarguye y nos fortalece, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Hermano Fran, ¿puede cantar una alabanza, por favor? Y luego estaré dándoles unos anuncios.